Pues ya estamos de regreso aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva, pero como siempre, antes de hablar con nuestros invitados, vamos a ver unos datos con Paulina. Mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y representantes de los 43 normalistas desaparecidos se creó y se establecieron las actividades principales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o GIEI. En abril del año pasado inició formalmente el trabajo del GIEI y en principio se otorgó un periodo de 6 meses, pero se prorrogó el plazo del 31 de octubre al 30 de abril próximo. El grupo de expertos ha puesto en duda la llamada verdad histórica de los hechos sostenida por la PGR, la cual asegura que los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes e incinerados en un basurero del municipio de Cocula. El GIEI consideró roto el acuerdo sobre el nuevo peritaje del basurero de Cocula, luego de que el pasado 1 de abril la PGR hiciera públicos los resultados preliminares, a pesar de existir un pacto previo de confidencialidad y de su consenso para su presentación. En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, rechazó que exista una ruptura con el GIEI. Sin embargo, se descartó una ampliación del mandato luego del próximo 30 de abril. Vamos contigo, Pedro. Pues muchas gracias, Paulina, por estos datos que sí nos ayudan a entender, digamos, mucho de dónde estamos. Y eso es un poco lo que te preguntaría, Malena, para entrar al tema. Okay. Hay 5 expertos internacionales que fueron invitados, me lo permites decir así, por el Estado mexicano, a dar seguimiento, a contribuir a las investigaciones y a hacer aportaciones e incluso propuestas en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa. Así es. ¿Y qué ha pasado, Malena? ¿Qué tenemos aquí? A ver, yo creo que primero que destacar un tema que comentaba Paulina y que comentas tú, Pedro, que es en qué calidad el GIEI se incorpora en México. Buenísimo. ¿No? Y me parece que es importante destacar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes surge de un acuerdo de colaboración técnica o de cooperación técnica solicitado por el Estado mexicano. Es decir, no hay ningún tipo de intromisión de un organismo internacional en sede nacional en relación a los hechos ocurridos en Iguala Guerrero en el 2014, ¿no? Es decir, hay una solicitud del Estado, y como lo decía Paulina en los datos de los representantes, de que hay una cooperación técnica para aclarar lo ocurrido. Primera cuestión. La segunda, el GIEI se incorpora como coadyuvante en las investigaciones que se llevan en sede interna, en el ámbito interno, lo que quiere decir que ni está en el GIEI la resolución de lo ocurrido en Ayotzinapa, ni el GIEI está caminando solo. El GIEI surge como un grupo que intenta sumarse, auxiliar a las investigaciones que se están llevando a cabo desde la Procuraduría General de Justicia, desde la Procuraduría General de la República, desde el CEGOP, desde la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Es decir, yo veo al GIEI como un grupo interdisciplinario que se suma complementario, digamos, exactamente a la labor que el propio Estado mexicano está haciendo para resolver la situación. Creo que es clave y creo que vamos a tener que regresar sobre el punto, porque nos adviertes muy bien, Male, que no solo fueron invitados, sino que su función es una función de colaboración, no de confrontación, digamos, como lamentablemente y yo creo se ha venido suscitando. Vale la pena, solo una cosa, los expertos los sugirió la OEA, y hasta donde la OEA es la Organización de Estados Americanos, de la cual México forma parte, y el propio Estado mexicano palomeó los nombres, es decir, no hay una imposición ni siquiera de los perfiles. Estamos hablando, yo creo que el nombre lo dice muy bien, de expertos en los temas, o sea, hay especialistas de primer nivel en este grupo que el Estado mexicano palomeó. A ver, Ricardo, eso es importantísimo. ¿Quiénes son? Digamos, un perfil más o menos, son 5 personas. Son 5 personas y antes de hablar de ellas me gustaría complementar una idea que creo que es muy importante y que a veces se pierde de vista. Los organismos internacionales en realidad se construyen para ayudar a los estados a cumplir con los estándares internacionales. Los estándares internacionales son el mínimo que le es exigible a un estado para garantizar, en este caso, la protección de los derechos humanos. Okay. Me parece que es bien importante entender esto porque de pronto se llega a confundir el papel de los organismos internacionales y se llega a pensar que tienen intereses distintos a ayudar a los estados a cumplir con esos estándares básicos en materia de derechos humanos. Particularmente en el caso del sistema interamericano, yo pensaría que habría 3 formas de entender esta forma de ayudar al Estado. La primera es
se dice que el sistema interamericano es coadyuvante a la justicia de los estados. Okay. Eso significa que los estados tienen la primera oportunidad para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos antes de que los asuntos lleguen a la justicia internacional. Es decir, la justicia internacional no es la primera vía de acción. Solo si falla la justicia nacional, etc. Hay otro segundo caso en que es coadyuvante la justicia internacional, y es cuando los estados no logran, por sus propios medios, combatir las violaciones a derechos humanos. Capacidad. Okay. Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, como muestra las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana en el caso de México. Okay. Y en tercer lugar, que es muy importante, quizá es la parte central del caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, es qué pasa cuando los estados no cuentan con la capacidad institucional o no cuentan con la infraestructura necesaria para prevenir o combatir las violaciones a derechos humanos. Me parece que... ¿Es en esta tercera vía en la que se explica la presencia del GIEI en México? Exactamente, la presencia del GIEI tiene que ver con una solicitud emitida por la Comisión Interamericana de medidas cautelares, okay, que buscaba la protección de las 43 personas que habían sido desaparecidas, su búsqueda y localización, la protección de los estudiantes que habían sido heridos en el marco de los acontecimientos del 26 de septiembre. El apoyo y acompañamiento a los familiares. Y el acompañamiento a los familiares. Entonces, justo en el marco de esas medidas cautelares y para poder cumplirlas, el Gobierno de México establece un acuerdo de cooperación con familiares y con la Comisión Interamericana para crear este grupo de expertos independientes. El perfil, que es la pregunta que me hacías, se trata de personas que en sus respectivos países han tenido el trabajo de acompañamiento a víctimas, que han participado en el esclarecimiento de la verdad, en investigaciones, en Guatemala, en Colombia, es decir, son personas con un perfil y una cualificación que me parece los ponen por encima de una disputa de carácter político. Es bien importante decirlo, porque luego uno dice, bueno, ¿y quiénes son estas personas? ¿Y por qué opinan? ¿Y con qué autoridad? Bueno, pues son 5 personas expertas precisamente en este tipo de temas que son temas terribles, ¿no? Violaciones graves, y tienen esa autoridad, la autoridad de la experiencia para poder involucrarse. Así es. Male, en un primer momento fue bien recibida la presencia del GIEI, digamos un poco por todos los actores. Vino a inyectar legitimidad a la seriedad con la que el Estado mexicano decía estarse haciendo cargo de los hechos, vino, digamos, a abrir una veta de oportunidad para tener mayor información de la que se tenía, y además creo que un mensaje importante fue el mensaje de aquí, no tenemos nada que esconder, y entonces nos abrimos al mundo para que pueda haber una observación. Y sin embargo las cosas se fueron descomponiendo en el camino. A ver, yo señalaría, antes de esto, nada más un paréntesis, Pedro. El GIEI, esto está señalado en el Acuerdo de Cooperación Internacional que se suscribe, tiene 3 facultades en México al llegar al iniciar sus trabajos. Coadyuvar en la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? La segunda es revisar las líneas de investigación y sugerir algunas que no pudieran estar consideradas. Y me parece que el GIEI juega un papel centralísimo, yo lo destacaría por el tipo de violaciones que hay, que es la atención integral a las víctimas. Ese es el tercer punto. Ese es el tercer punto. Hay un elemento adicional que en el acuerdo de cooperación no está, pero en los trabajos del GIEI lo vemos en cada informe, que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, las recomendaciones que sirven al final exactamente, para que la desaparición forzada se erradique en el país. Estos son como los 4 líneas sobre las cuales el GIEI empieza a trabajar, ¿no? Ahora, durante el primer periodo, que va de febrero, Paulina decía marzo, del 14 hasta agosto, septiembre del 14, el GIEI lleva a cabo un proceso de investigación, bueno, digamos, trabaja en estas líneas y presenta, como lo decía también desde el aula Baldomero, un primer informe de los 6 meses del mandato. Que por cierto, hay que decirlo rápido, a quien no lo ha leído, vale la pena leerlo. Vale la pena muchísimo. Es público, se puede acceder de muchas maneras y hay que leerlo, ¿no? Es sugerencia, digamos, qué bueno que lo comentas, porque es un informe que aclara mucho un poco las conclusiones a las que llega el grupo, ¿no? Y básicamente hay que decirlo, es un informe que fue muy fuerte. Muy duro. Digamos, comentabas tú en la sección desde el aula qué temas se tocaron en el informe que supusieron una ruptura frente a la verdad oficial que se nos había manejado. El primero de ellos, un poco lo que el GIEI reconoce o sostiene, y además no es una apreciación, sino se basa en un peritaje de especialistas en temas de fuego, es que los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, más bien que no pudieron haber ocurrido el incendio que llevó a la cremación de los 43 cuerpos de los estudiantes en Cocula. Esto es muy fuerte, Pedro, porque buena parte de la
de la explicación de lo ocurrido se había sustentado en que los estudiantes habían sido secuestrados y que habían sido incinerados. Vamos a detenernos en ese punto un segundo porque tiene razón. Ese es el punto, me parece, que genera la primera tensión, es decir, la negativa a partir de sus propias investigaciones de los dichos que había sostenido la Procuraduría. Ahí, Ricardo, ¿cuáles son un poco las reacciones que se suscitan? Sí, me parece que el grupo interdisciplinario llevó a cabo una investigación desde estándares internacionales de derechos humanos y poniendo en el centro a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto llevó al grupo interdisciplinario a no solamente identificar las líneas que la propia Procuraduría General de la República había advertido como aspectos centrales de la investigación, sino que se planteaba la necesidad de recurrir a evidencias técnicas y científicas para determinar si se podían convalidar o descartar las hipótesis o las líneas de investigación. Me parece que uno de los aspectos centrales que se plantean por parte del grupo interdisciplinario tiene que ver, como dice Malena, con el poner en duda la posibilidad material y científica de la cremación de los cuerpos de los normalistas en el basurero Cocula. ¿Es más eso, un poner en duda o una negación absoluta de que eso fuera posible? Me parece que tiene que ver no solamente con eso, sino con la consecuencia más estructural que tiene esa definición. Es decir, cuando se pone en duda la investigación o la tesis de la Procuraduría, la verdad histórica de la Procuraduría, en realidad lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿cuál es en el fondo la razón de ser de estas violaciones? Se trata de unos cuantos servidores públicos que se coludieron con la delincuencia organizada, o se trata de un problema estructural que genera incentivos a la reproducción de violaciones a derechos humanos. A ver, Male, nos dice Ricardo, ¿tú estarías de acuerdo en eso? Que en realidad no es tanto la disputa por la interpretación de hechos y por peritajes científicos, sino por las consecuencias que esa disputa tiene. El informe coloca además los problemas muy graves en la investigación que se ha seguido desde la Procuraduría General de la República. Uno de ellos es, por ejemplo, la toma de declaraciones mediante tortura. Y esto lleva al grupo, por ejemplo, a hablar de que los hechos ocurridos en Ayotzinapa no solo supusieron desaparición forzada, que ya es un delito o una violación muy grave de derechos humanos, sino también violaciones a los derechos a la integridad personal. Hay estudiantes asesinados adicionalmente, o también hechos de tortura, que también tendrían que ser investigados. Posteriores a la desaparición, digamos. Ya como en la etapa de investigación de los hechos. Y también en el 26 y 27, digamos, ¿no? Entonces, creo que agrega violaciones adicionales, es decir, los hechos no solo son referidos a desaparición forzada, sino también a otro tipo de violaciones. Hay un dato que me parece muy relevante. En la investigación originaria de la Procuraduría se hablaba de secuestro. Primera cosa que el GIEI dice, aquí no estamos ante secuestro, estamos ante violaciones graves y estamos hablando de desapariciones forzadas. Lo que supone, Pedro, una participación de agentes del Estado o de personas con la quiesencia del Estado. Claro. O sea, eso es muy fuerte para un Estado que... O sea, los perpetradores son otros, no son particulares, nada más privando de la libertad a las personas. Y lo segundo que me parece que también es muy importante, la finalidad de esta desaparición no es la de, digamos, hacer un intercambio de dinero por las personas, etcétera, que es precisamente lo que define un secuestro. Aquí es una cosa distinta. En la investigación de la Procuraduría, yo recuerdo que se manejó la idea de que los estudiantes habían tomado camiones con la finalidad de boicotear un evento público en Iguala, ¿no? El GIEI descarta esa hipótesis, ¿no? Dice, esto no es así. Los estudiantes tomaron los camiones con la finalidad de venir el 2 de octubre a la Ciudad de México y participar en la manifestación de esta fecha, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, se agrega también esto. Menciona algo muy fuerte, que es la masividad de los ataques, Pedro. En el informe, digamos, lo que teníamos como conocimiento común era la desaparición de los 43. El GIEI, en cambio, habla en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de estudiantes asesinados, de 120 estudiantes que fueron atacados, es decir, estudiantes que están en un camión y que de pronto se encuentran en un retén y que reciben balazos de patrullas o de agentes de seguridad. De los 43 desaparecidos, y la verdad es que el GIEI habla de 700 víctimas
indirectas, que son los familiares. Es decir, Es una- la masividad de los hechos, o sea, Ayotzinapa no son solo los 43, que son muy relevantes. Y no solo es ese momento y hacia adelante, hay que también decirlo. Yo, de hecho, ahora he estado recomendando la lectura del informe, recomiendo también la lectura de los artículos de Héctor de Maleón en Nexos, impresionantes. Uno se llama Guerreros Unidos, precisamente, y otro se llama La Noche Más Triste, y son dos textos que te ayudan a entender qué era lo que estaba pasando desde hacía bastante tiempo en esa zona de nuestro país, que puede ayudar a explicar estos hechos terribles que Hay un describes. dato adicional, perdón Ricardo, que también comenta el informe del primer periodo, que es agentes de seguridad múltiples, policía municipal, estatal, federal y el ejército estaban al tanto de los hechos y esto es bien importante, Pedro, no tomaron ninguna medida acción. O sea, de protección. Quizá no son los actores que realizan los hechos, pero Sabían sí de hay esto, una responsabilidad digamos, por omisión. sabían de lo que estaba pasando con los estudiantes desde las 6 de la tarde y nunca llegaron a intervinieron. brindar auxilio. Ricardo, hay una parte muy importante en esto que me describen tú y Malena, que es una investigación llevada a cabo por el Estado mexicano con todos sus recursos, con todas sus capacidades, y un grupo de 5 expertos, pues que supongo que cuentan con menos medios, recursos y demás, vienen y desmontan muchos de las piezas de la versión oficial. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar esta capacidad de un grupo interdisciplinario para tener información a la que no llegó el Estado mexicano? Claro, y que en realidad concuerda con lo que habíamos expuesto hace un momento. Cuando los estados no cuentan con capacidades institucionales o la fortaleza necesaria, los recursos materiales, técnicos o científicos para impulsar investigaciones conforme a estándares internacionales, entonces la cooperación internacional se vuelve fundamental. Okay. Justamente el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes ha, por ejemplo, planteado una cuestión que me parece que nos ayudaría a ejemplificar este punto. Por ejemplo, una de las observaciones estructurales que ha hecho el grupo interdisciplinario al Estado mexicano es que en México la forma como se investigan las violaciones a derechos humanos o se investigan los delitos se concentra en la búsqueda de los testimonios, es decir, conseguir testimoniales al costo que sea, descartando la posibilidad de utilizar pruebas científicas. Si nosotros vemos esta forma de investigar, lo que nos vamos a encontrar es que si la policía, los cuerpos de seguridad a toda costa intentan obtener testimonios, los incentivos para la existencia de actos de tortura se vuelven una realidad innegable. Es un problema estructural en la manera en la que se investiga. Es un problema estructural en la manera que se investiga. Y entonces lo que nos dice el grupo de expertos es ¿por qué no aplicamos una metodología de investigación distinta? Me parece estupendo para cerrar este bloque y para regresar después de un corte y empecemos a ver eso, qué tipo de metodología es la que según las recomendaciones del GIEI debería de estarse aplicando para este caso, pero sobre todo adoptando hacia adelante en un país que lamentablemente vive una crisis de derechos humanos como el nuestro. Estamos hablando, ya escuche usted, del primer informe y también hablaremos de lo que podemos esperar del segundo de este grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa. Regresamos.